Bueno, continuando con las funciones químicas orgánicas, entonces pasamos a hablar de las funciones oxigenadas. Como su nombre lo indica, estas funciones pues van a ser todas aquellas que además de carbono e hidrógeno, como es el caso de los hidrocarburos, tienen en sus moléculas o presentan en sus moléculas uno o varios átomos de oxígeno, ¿sí? Deben tener uno o varios átomos de oxígeno. Las funciones oxigenadas son las que encontramos en mayor cantidad en la naturaleza. Hay muchos compuestos del carbono que además tienen hidrógeno y tienen oxígeno. ¿Sí? Entonces, esas son como los donde vamos a encontrar el mayor grupo de funciones. Tenemos más o menos unos 9 grupos que corresponden, o no, 9 funciones orgánicas que están agrupadas dentro de estas funciones oxigenadas, ¿sí? Dentro de estas funciones oxigenadas. Entonces vamos a mirar cuáles son esas funciones. Bueno, primero tomamos el apunte en términos generales a qué nos referimos con funciones oxigenadas. Y mientras van tomando el apunte, entonces les voy contando que entre ellas encontramos alcoholes, fenoles, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres, ácidos carboxílicos. Encontramos también haluros de ácido y los, em, se me fue el nombre, y los anhídridos. Ellos también hacen parte de estas funciones oxigenadas. Entonces, como se dan cuenta, es un grupo bastante amplio de compuestos el que vamos a tener en estas funciones oxigenadas. ¿Me avisan si ya podemos avanzar o si alguien todavía está tomando el apunte de esta parte? Ok, bueno, entonces continuamos. Listo, ahora. Entonces me avisas, por favor. Bueno, al igual que hicimos con las funciones que hacen parte de los hidrocarburos, vamos a ver en un cuadro las funciones oxigenadas. Entonces tenemos aquí los diferentes grupos que les acababa de mencionar. Entonces, por un lado tenemos el grupo alcohol, que se caracteriza o se representa por tener OH, que es el grupo hidroxilo. Recuerden que en las funciones químicas inorgánicas, el grupo hidroxilo, el grupo OH, hace parte de los hidróxidos. En el caso de las funciones orgánicas, hace parte de los alcoholes. Entonces aquí tenemos la estructura de un alcohol, o bueno, la estructura no, la fórmula semidesarrollada de un alcohol de dos carbonos, que en este caso es el etanol. Entonces nos fijamos que tiene el grupo OH. Si una, ay, perdón, me dicen que no vimos los ejemplos de hidrocarburos, qué pena. Seguramente con el otro grupo fue que lo vimos y pensé que ya los teníamos. Entonces vamos a colocar eh, eh, bueno, no, hagamos una cosa para que sea más fácil, para que no nos vaya a quedar desordenado. Ahorita copiamos los ejemplos de todas, entonces copiemos primero los enunciados de todas. Con eso les explico los ejemplos de todas y así no nos queda en desorden los ejemplos, sino que vamos función por función. Entonces, pasamos a las funciones nitrogenadas, hacemos el concepto y luego sí pasamos a los ejemplos de todas las funciones. Entonces, en las funciones nitrogenadas, también pues el nombre nos va a llevar al tipo de función que vamos a revisar y son aquellas que se caracterizan porque en su estructura o en su constitución vamos a encontrar átomos de nitrógeno. ¿Sí? Tenemos carbono, tenemos hidrógeno. Fíjense que en todos los compuestos orgánicos tenemos carbono e hidrógeno.
Pero además de este, en las funciones nitrogenadas tenemos también nitrógeno. Y bueno, las principales funciones nitrogenadas son tres: las aminas, las amidas y los nitrilos. ¿Sí? Esas tres son las funciones nitrogenadas. Tenemos también algunos nitrocompuestos, que ahorita en el ejemplo ya vamos a mirar a qué nos referimos con los nitrocompuestos. Pero las más comunes son aminas, amidas y nitrilos. Aminas, amidas y nitrilos. Son las funciones nitrogenadas. Entonces, tenemos tres tipos de funciones, o sea, son 16 funciones, 17 funciones, perdón, pero todas están agrupadas en tres grandes, que son los hidrocarburos, que los vimos al inicio, funciones que solamente tienen hidrógeno y carbono; las funciones oxigenadas, que además de hidrógeno y carbono presentan oxígeno; y las funciones nitrogenadas, que además de carbono e hidrógeno van a presentar nitrógeno. Listo, entonces me avisan cuando terminen de tomar este apunte para entonces ahora sí pasar a explicar los ejemplos de cada una de estos grupos grandes de funciones. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver los ejemplos de cada una de las funciones que acabamos de mencionar. Entonces, en primer lugar, tenemos los hidrocarburos. En los hidrocarburos presentamos, bueno, habíamos mencionado cuatro porque realmente los hidrocarburos cíclicos pues también son alcanos, alquenos y alquinos, solamente que son cíclicos. Entonces, en primer lugar vamos a tener los alcanos. Los alcanos no tienen un grupo funcional, básicamente los identificamos es porque el enlace carbono-carbono es un enlace simple, un enlace sencillo. Entonces, ahí tenemos a los alcanos. Siempre vamos a tener enlace sencillo entre carbono y carbono, sea de manera de cadena abierta o sea de ciclo. Siempre vamos a tener enlaces sencillos. Los alquenos tienen como grupo funcional un enlace doble, ¿sí? Doble, que en este caso podemos darnos cuenta que tenemos dos átomos de carbono y están unidos por enlace doble. Como tenemos aquí el ejemplo en el eteno. Este compuesto se llama etano y este se llama eteno. Los alquinos se van a caracterizar porque como grupo funcional nos van a presentar un enlace triple, fíjense, un triple enlace. Que siempre que haya un triple enlace lo puedo clasificar si es hidrocarburo, ¿no? Recordemos que son hidrocarburos porque solamente tienen hidrógeno y carbono. Si hay otro elemento, entonces ya no van a ser hidrocarburos. Y aquí el enlace carbono-carbono es un enlace triple. Tenemos hidrocarburos cíclicos que tampoco van a tener un grupo funcional porque, como les digo, ellos pueden ser alcanos o alquenos principalmente, ¿no? Alquinos cíclicos no tenemos. Entonces, alcanos y alquenos cíclicos, aquí podemos ver una estructura de un ciclohexano, que es un compuesto de 6 átomos de carbono. Y aquí tenemos también otro compuesto cíclico de 6 átomos de carbono, pero en este caso la disposición de los átomos es diferente. Y tenemos hidrocarburos aromáticos que se caracterizan por tener en su estructura el benceno. Recuerden que el benceno ya lo habíamos dibujado con tres enlaces intercalados, tres enlaces dobles intercalados, pero resulta que esos enlaces no están en unas posiciones específicas, sino que se pueden modificar. Por eso también se puede representar de esta manera, como el ciclo de 6 carbonos y un círculo. Ese círculo nos indica que los enlaces de los triples enlaces dobles son rotativos. Y tenemos aquí un ejemplo que es el naftaleno, que es un derivado también de el benceno. Por lo tanto, es un hidrocarburo aromático. Entonces, aquí vemos el grupo funcional, es decir, lo que me caracteriza a cada uno de estos compuestos y algunos ejemplos. Entonces, tomamos este apunte. Si hay alguna pregunta, por favor, la pueden hacer
Y entonces aquí podemos colocar ejemplos hidrocarburos únicamente. Tenemos en las funciones oxigenadas, en primer lugar, los alcoholes. Les estaba diciendo que los alcoholes presentan el grupo OH, que es el grupo hidroxilo, que este grupo aplica también para las funciones inorgánicas, pero que en ese caso, estamos hablando de hidróxidos. En cuanto a compuestos orgánicos, es cuando el carbono, el grupo hidroxilo está unido a un átomo de carbono y lo tenemos como el grupo alcohol. Aquí tenemos entonces la fórmula semidesarrollada CH3CH2OH que corresponde al etanol, ¿sí? El etanol. Tenemos también el grupo éter. Un éter se reconoce porque tenemos un oxígeno en medio de dos cadenas carbonales. Por eso aquí aparece solamente el oxígeno y tenemos dos lineecitas. Esto corresponde a cadenas carbonadas, ¿sí? De uno o de más carbonos. No es definido. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el ejemplo que aparece aquí, tenemos de lado y lado CH3, pero pueden ser diferentes, ¿no? No es que siempre tengan que ser iguales las cadenas que estén a cada lado del oxígeno. En este caso es el ejemplo del éter dimetílico. Luego vienen los aldehídos. Los aldehídos son un grupo donde tenemos el grupo carbonilo, así se llama este grupo, C, doble enlace O hidrógeno, es el grupo carbonilo. Los aldehídos tienen este grupo carbonilo en el carbono terminal, es decir, en el primero o en el último, pero no en los carbonos que están internos, solo en los de los extremos. Y aquí tenemos una fórmula que corresponde al metanal, formaldehído o formol, que es el mismo que nosotros ya conocemos. En siguiente lugar tenemos las cetonas. Las cetonas también tienen el mismo grupo carbonilo, solo que en vez de tener un hidrógeno, porque no son terminales, este grupo carbonilo va a estar ubicado en un carbono interno, ¿sí? Puede ser secundario. Entonces ahí vamos a encontrar el grupo carbonilo. Y aquí tenemos un ejemplo con la acetona o propanona. La acetona es una de las, o sea, es de las principales cetonas que hay y hasta hace un poco tiempo era el componente principal de los quitasmalte. Ya se ha venido cambiando porque la acetona es tóxica. Entonces, y además que por el nivel de toxicidad es porque es un compuesto que se utiliza en el procesamiento de alcaloides. Entonces, para evitar que fuera de venta libre, ¿sí? Se restringió su uso y por esa razón ya tampoco se utiliza mucho en el tema del quita esmalte. Otro grupo funcional es el grupo ácido carboxílico y se caracteriza por que es la función carboxilo o el grupo funcional carboxilo. Está formado por carbono, doble enlace oxígeno y un enlace con un hidroxilo, ¿sí? Este grupo completo se llama grupo carboxilo y forma los ácidos carboxílicos. También se encuentran en carbonos de los extremos, en carbonos terminales. ¿Por qué? Porque este carbono ya no tiene sino la posibilidad de un enlace. Entonces, por esa razón están los carbonos terminales. Y aquí tenemos un ejemplo que es el ácido acético o etanoico o el mismo vinagre. ¿Sí? Es la misma fórmula del vinagre. Está formado por dos átomos de carbono y el segundo tiene el grupo carbonilo. Tenemos también los grupos éster, la función éster, que fíjense que es similar a la de ácido carboxílico. La diferencia es que en vez de hidrógeno va a tener otra cadena carbonal, ¿sí? Presenta doble enlace con oxígeno, otro enlace con el otro oxígeno, pero en vez de hidrógeno, este oxígeno se va a unir a otra cadena carbonal. Aquí tenemos un ejemplo, el acetato de metilo, y los ésteres, ya cuando veamos específicamente esta función, son compuestos muy importantes. Básicamente, a nivel de cosmética,
eh, son de los que más se utilizan. Inclusive en la industria de alimentos también se utilizan bastante los ésteres. Los anhídridos. Los anhídridos tienen una forma muy particular porque son dos carbonos que están unidos a tres oxígenos. Siempre van a tener esta estructura y se van a completar aquí en el enlace que le queda libre a cada carbono y ahí van a ir ubicadas cadenas carbonadas que pueden ser de uno o más carbono, ¿sí? De uno o más carbono. Esos son los anhídridos. Y aquí tenemos el anhídrido acético o etanoico que está formado por dos grupos CH3, además del grupo funcional de los anhídridos. Tenemos los fenoles son alcoholes también, pero en este caso son alcoholes aromáticos. Entonces debe haber un grupo aromático unido al grupo OH. Recuerden que los aromáticos son derivados del benceno, entonces tenemos aquí el benceno unido a un grupo OH, se llama hidroxibenceno o fenol, porque realmente este es el fenol original. De ahí para allá, pues son otros compuestos que tienen la misma estructura y que también es parte de los fenoles, pero el fenol en sí es un alcohol, un grupo hidroxilo unido a una cadena aromática o a un ciclo aromático. Y por último, los halogenuros de ácido de acilo o de ácido, perdón, halogenuros de acilo o de ácido, que están formados por un carbono doble enlace al oxígeno y aquí el OH del grupo carboxilo se cambia por un halógeno. Recordemos que los halógenos son los elementos del grupo 7A de la tabla periódica, flúor, cloro, bromo, yodo específicamente. ¿Sí? Esos son los que vienen a ser parte de este tipo de compuestos y ahí tenemos un ejemplo también con un halogenuro de ácido de dos carbonos que se llama cloruro de etanoilo. Cloruro de etanoilo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, las funciones oxigenadas son bastantes, son muy amplias y son las que vamos a encontrar, repito, en mayor cantidad dentro de lo que son las funciones químicas orgánicas como tal. Ok, tomamos el apunte de las funciones oxigenadas y ya pasamos a revisar el ejemplo de las funciones nitrogenadas. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, dentro de los compuestos nitrogenados tenemos las aminas que tienen este grupo, lo voy a subrayar acá, NH2, que corresponde al grupo amino, este grupo NH2. Esta es la función, el grupo funcional de las aminas. Todas las aminas van a presentar ese grupo NH2. Recuerden que las aminas hacen parte de las funciones nitrogenadas. Entonces, en este caso, deben tener nitrógeno. Tenemos este grupo que es el que distingue a las amidas. Las amidas entonces siempre van a tener un carbono unido por doble enlace al oxígeno y NH2. Sin embargo, hay aminas y hay amidas que son primarias, secundarias o terciarias. Y en ese sentido pueden tener esos dos hidrógenos, pueden tener un solo hidrógeno o pueden no tener hidrógeno y solamente tener el átomo de nitrógeno unido a otras moléculas. Entonces, para que lo tengamos presente, aminas y amidas, entonces en las aminas vamos a tener siempre nitrógeno con uno o con dos hidrógenos o sin hidrógenos. Las amidas aquí también vamos a tener, pero adicional, el nitrógeno tiene que estar unido a un carbono que tiene doble enlace con un oxígeno. Tenemos los nitrilos, el grupo funcional de los nitrilos es este, siempre vamos a tener un carbono unido por un triple enlace al nitrógeno. Un carbono unido por un triple enlace con el nitrógeno. Y los nitroderivados o los nitrocompuestos, que son aquellos que tienen este grupo, que es el grupo nitro, el grupo NO2, es el grupo nitro. Entonces ahí vamos a tener los nitroderivados. Estos son los compuestos nitrogenados o las funciones nitrogenadas.
aminas, amidas, nitrilos y compuestos nitroderivados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces tomamos el apunte de esta diapositiva y en la próxima clase vamos a ver entonces cómo identificamos estos grupos de compuestos en una molécula. Es decir, cómo identificamos si hay aminas, amidas, nitrilos, fenoles, éteres, ésteres. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Tomamos esta punta, por favor.